Entonces, pues, nuevamente, buenas noches para todos. Agradecerles, pues, por la puntualidad. Entonces, para el día de hoy, nuevamente recordarles confirmar la asistencia al campus. Pues ya hicimos como tal la respectiva lectura a la guía de aprendizaje, pero pues ahorita vamos a enfocarlo al ejercicio 2, ¿vale? Lo mismo que en el caso de la rúbrica de evaluación. Y pues a partir de allí vamos a hablar más que todo de la parte de mecanismos de transporte, ¿vale? Entonces aquí, permítame, corrijo acá, mecanismo de transporte de membrana. Y pues ya, sin embargo, pues en el caso de las dudas e inquietudes, si surge una mientras voy arrancando la temática, pues no hay problema, levantan la mano y pueden ejecutar pues la pregunta. Entonces, voy a volver a proyectar la guía de aprendizaje y voy a volver a proyectar la rúbrica de evaluación para que tengamos en cuenta nuevamente qué es lo que se le está evaluando, cómo se les está evaluando. Entonces aquí, en el caso de la guía de aprendizaje, recuerden siempre que aquí les van a dar a ustedes el paso a paso. Ya en el caso de cómo realizar lo del ejercicio de funciones de los seres vivos, ya eso pues lo ejecutamos en la sesión anterior. Hoy nos vamos a centrar en esta parte del transporte de membrana, recordándoles una cosa. Como ustedes antes de empezar a realizar los respectivos avances, debieron escribir cuál fue la letra con la cual van a trabajar. Entonces, si ustedes escogieron la letra B, quiere decir que para el ejercicio 2 solamente van a trabajar con la descripción de la letra B, ¿vale? Para tener claro esa parte. Y aquí mismo nos está mencionando qué es lo que debemos realizar para este ejercicio 2. Entonces debemos poner la letra de la opción seleccionada, poner el transporte, digámoslo así, que ya aparece en la letra que ustedes escogieron. Luego van a tener que definir el concepto relacionado con el tipo de transporte de membrana. Luego describir el caso presentado, explicar lo que ocurre en ese caso, ¿cierto? Pues de acuerdo pues también con el tipo de transporte. Y aquí en este caso me están pidiendo un dibujo. Un dibujo o una imagen también es válido, no hay problema. Pero aquí en este caso no es necesario que ustedes expliquen o describan esa imagen porque se supone que ya la imagen está explicando, ¿vale? Entonces no es necesario que ustedes agreguen más letra al campo del dibujo explicativo, ¿vale? Entonces ustedes lo van a tener que diligenciar en un cuadro. Sin embargo, pues a ustedes se les compartió un formato de entrega. Vuelvo a explicar este formato de entrega, porque resulta que todavía me están realizando los aportes en forma de pantallazos de imágenes, enlaces, ¿cierto? Lo cual, pues, digámoslo así, en mi caso no los tomo como válidos en el caso de la calificación de foros, porque se supone que deben de hacerlo directamente en el documento, ¿cierto? Que cuando yo le diga, listo, Pepito, ya puede subir este documento al entorno de evaluación. Cuando yo le diga eso o cuando yo le manifieste esto a usted, inmediatamente quiere decir que usted ya obtuvo los 70 puntos, ¿vale? Claro está que si yo le digo, bueno, sube el documento al archivo, al entorno de evaluación, ¿cierto? Pero resulta que pasó la fecha y nunca lo entregó. Entonces ahí es donde también vamos a tener una disminución de esto, pues el puntaje, porque no lo entregaría, a pesar de que tiene todo hecho, no lo entregó en el día estipulado. Entonces, para que porfa tengamos en cuenta esa parte. Entonces, mira, aquí dice enlace el mapa mental. Listo, ponen enlace o si quieren poner la imagen ahí, no hay problema. Cualquiera de las dos se las acepto. No hay problema por esa parte. Y aquí es donde vamos a diligenciar, ¿cierto? Lo del ejercicio 2. Listo. ¿Yo qué voy a tener en cuenta en esta parte? Citación y referencia. Todo lo que ustedes vayan a escribir en descripción del tipo de transporte, ¿cierto? En descripción del caso, pues, digámoslo así, en algunas lecturas, he hecho en lecturas rápidas, o bueno, en la revisión de los avances,
he observado que me siguen, digámoslo así, mencionando conceptos de libros. Entonces, para que por favor, si van a usar una descripción con ayuda de otro libro, de otro texto, de otro autor, por favor, cítenlo, ¿vale? Luego viene la explicación del proceso. Entonces aquí pues no va a ser necesario porque es con base en sus palabras, ¿cierto? Con base en sus palabras va a realizar la explicación. Y luego viene el dibujo explicativo. Y por último, pues vienen las referencias bibliográficas. También las debemos agregar, ¿vale? Eso frente a esta parte. Vamos a ir por acá. En la rúbrica de evaluación. Recordarles que se les está evaluando 4 criterios, ¿cierto? Lo del ejercicio 1, que vale 25 puntos. Lo del ejercicio 2, que también vale 25 puntos, ¿cierto? Participación en foros. Entonces aquí ustedes van a encontrar toda la información correspondiente. Y como último es la entrega, ¿vale? E incluso aquí le llaman consolidación del documento final. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted vaya a entregar el trabajo final, lo va a entregar en este formato. No va a ser necesario que usted me agregue otra página que diga portada. No va a ser necesario que ustedes me pongan introducción ni objetivos. Eso no es necesario, ¿vale? Solamente enfoquémonos en desarrollar el ejercicio 1 y el ejercicio 2. ¿Listo? Pare de contar. Entonces, esto frente a esta parte. Nos vamos ahora por aquí. Bueno, ahorita sí les voy a dar algo muy general, ¿cierto? O sea, digámoslo así, como la base para que ustedes después lo apliquen al, digámoslo así, al concepto que le corresponde a cada uno. Entonces, aquí para poder hablar de los mecanismos de transporte de membrana, tenemos que hablar de la membrana, ¿cierto? En primera instancia, recordemos que hay unas funciones específicas de la membrana. Entonces, por ejemplo, la primera es que contenga todos los componentes necesarios en su interior para que pueda realizar procesos metabólicos, ¿vale? Bien sea anabolismo o bien sea catabolismo, dependiendo pues de lo que se requiera dentro de la célula. Y a partir de allí, ¿cierto? Genere una replicación. Sí o sí se tiene que replicar, bien sea a partir de mitosis o bien sea a partir de meiosis o a partir de una replicación asexual y otra sexual, ¿vale? Además de ello, pues se hace necesario que la membrana celular va a evitar que otras moléculas externas, ¿cierto?, se aprovechen de las que están de manera interna. E incluso aquí en este caso, la misma membrana, de las mismas reacciones que se generan en el interior de ella, pues llegan a generar una especie de rechazo para eliminar lo que no le sirve. También con algunos procesos específicos. Y además también la membrana es algo importante porque genera como esa independencia, digámoslo así, con respecto al entorno, ¿cierto? Crea como una especie de límite de decir, bueno, de aquí para acá, de aquí para adentro, me concentro en mí. Yo realizo el mismo proceso. Yo mismo me regulo. Por eso aquí yo les estoy mencionando, o se les está visualizando, del favorecer la homeostasis interna. Es decir, que en la parte interna se genere todos los procesos para que esa célula pues esté, digámoslo así, cumpliendo pues con su función específica. Pero entonces surgió una pregunta. ¿Cómo surgió entonces la creación de la membrana? Y a partir de esa pregunta hay dos, digámoslo así, hay dos teorías que se tienen, pero que esas teorías están relacionadas con la asociación entre moléculas como nucleótidos, aminoácidos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una representación. Aquí ustedes van a visualizar que hay unas macromoléculas, ¿vale? Que de acuerdo pues con la teoría sintética de la vida, de acuerdo con Alexander Oparin, permítame un momento.
Listo, ahora sí. Entonces aquí volviendo nuevamente con esta parte. Con la parte de la teoría sintética o de la vida, o en el caso pues de Alexander Oparin, que fue quien realizó un experimento Müller, pues explicando lo que decía Alexander Oparin, que debido a las condiciones climáticas que había hace miles de años, ¿cierto? Cuando apenas estaba la Tierra como formándose, que habían ciertas sustancias que eran completamente tóxicas, ¿cierto? Que hasta incluso la atmósfera era tóxica. Sin embargo, pues las condiciones que se generaron allí hicieron que se formaran algún caldo primitivo, que en ese caldo primitivo pues contenía toda lo que en cierta medida pues compone a los seres vivos como tal, ¿cierto? Aminoácidos, proteínas, vitaminas, nucleótidos, toda la materia prima para poder construir a un ser vivo. Entonces, a partir de allí es donde surgen las dos variables que les voy a mencionar. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que hay una parte que dice que se formaron bolsas permeables que englobaron poblaciones de moléculas. Es decir, que hubieron moléculas que se agruparon entre sí y pues a medida que fueron agrupándose, encerraron otras moléculas. Y resulta que esas moléculas empezaron a reaccionar entre sí, ¿cierto? Para formar ciertos polímeros y ya, digámoslo así, a partir de allí empezar a rechazar, a seleccionar lo que le servía de lo que no le servía. Eso frente a esa parte, que se formó la bolsa, ¿cierto? Se formó como la membrana y dejó encerradas ciertas moléculas para crear o para poder generar el metabolismo propio de la célula. La otra teoría dice que no, que resulta que aquí en este caso, listo, se formó la membrana permeable, pero resulta que a partir de esa membrana se adhirieron, ¿cierto? Algunas moléculas que fueron aceptadas por esa membrana. Entonces, como fueron aceptadas, ¿cierto? En la parte de la membrana, pues estas mismas podían atravesar toda la membrana. Y resulta que esa capacidad de atravesar, ¿cierto? Toda la parte interna de ese límite que había creado esa bolsa o esa vesícula, pues empezó a generar como una especie de metabolismo y a seleccionar lo que permitía ingresar y lo que no permitía ingresar. Y es allí donde a partir de esas dos teorías surge lo que le llaman la protocélula. ¿Dale? Eso, digámoslo así, esa teoría pues empieza como a marcar lo que viene más adelante, que es la membrana celular. Entonces, hay unas partes y la función principal de la membrana celular. Está compuesta principalmente por grasas, que son lípidos, proteínas y carbohidratos específicamente. Entonces, frente a los lípidos, tenemos estructuras como los fosfolípidos, los glicolípidos, ¿cierto? E incluso el colesterol. A pesar de que el colesterol dicen que es malo, pero no. Dentro de la misma célula, dentro de nuestras membranas celulares, pues contenemos colesterol. Y el colesterol en cierta medida ayuda a generar y a construir hormonas principales, ¿vale? Tenemos proteínas, proteínas integrales y proteínas periféricas. Cuando me dice proteína integral, quiere decir que va a atravesar toda la membrana. Como atraviesa toda la membrana, pues va a tener acceso, ¿cierto? Va a permitir el acceso de sustancias que están fuera de la célula a la parte interna, o si yo quiero sacar, o si la célula va a sacar desechos tóxicos de la parte interna hacia la parte externa, pues también puede usar ese tipo de mecanismo. Y tenemos los carbohidratos, que son los glúcidos. Resulta que la gran mayoría de las hormonas o de algunas sustancias demasiado grandes para la célula, resultan que necesitan unos receptores y la gran mayoría de esos receptores están conformados por carbohidratos. Otros por glicolípidos. También los glicolípidos también pueden llegar a ser receptores de algunas sustancias importantes para el metabolismo de la célula, ¿vale? Siento así que lo más importante en la membrana celular es delimitar el citoplasma, ¿cierto? Y los organelos del medio que les va a rodear y a la vez ser semipermeable, ¿cierto? O tener esa capacidad semipermeable de ser selectivo, ¿vale?
sea, tampoco va a permear todo, sino que va a ser semipermeable. Va a permitir acceso de lo que corresponde o no corresponde, o lo que necesita y no necesita. Entonces aquí les estoy compartiendo una imagen muy general, ¿cierto? Con la profesora Mary, pues ustedes visualizaron que ella les mostró a ustedes el modelo del mosaico, que eso también es un modelo de mosaico, solamente pues que está a blanco y negro. Entonces tenemos a los glicolípidos, a los fosfolípidos, perdón, que son estos que tenemos acá. Tiene una cabeza hidrofílica, es decir, que aquí, en esta parte, va a permitir el paso del agua, ¿cierto? Pero resulta que en esta zona, en la parte, digamos, las internas, tenemos una parte hidrofóbica. Entonces, por eso, la membrana celular se llama bicapa fosfolipídica, porque va a tener una capa en la parte de arriba y una capa en la parte de abajo, ¿vale? Y aquí, en este caso, pues el fosfolípido, entonces va a tener grupo fosfato, que son las cabezas. Ese es el grupo fosfato, la parte de arriba, esta cabecita, que están por acá abajito. Esos son los fosfolípidos, perdón, el fósforo, y va a tener unas colas que son las hidrofóbicas. Entonces está compuesta principalmente por lípidos. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener pues las proteínas integrales, que en este caso son todas estas las que atraviesan a las dos capas de la membrana. Y esta que ustedes ven acá arribita, esa es una proteína periférica, ¿vale? Además, ustedes van a encontrar aquí los carbohidratos, los glicolípidos, ¿cierto? Fuera de tener grasa, también contiene azúcares. Esta es una combinación entre grasa y azúcar. Entonces, tenemos una membrana externa, una membrana interna, pues para poder delimitar lo del exterior con lo del interior. Entonces aquí, con base en esa información, ¿cierto? Con esas características que tiene la membrana celular, pues así es donde vamos a hablar de cómo va a pasar, ¿cierto? Los nutrientes que están afuera para poder ingresar o los desechos que están dentro para poder sacarlos a la parte externa, a la parte del entorno en el cual está la célula. Entonces aquí hablamos de los transportes celulares. Recordarle pues que se da en una membrana, presenta semipermeabilidad selectiva y esa semipermeabilidad va a depender del tipo de molécula. Si la molécula es pequeña, si la molécula es grande. Entonces, si la molécula es pequeña, se generan tres datos, ¿cierto? Entonces hablamos de la ósmosis, de la difusión y de la bomba de sodio-potasio. Recuerden, aquí solamente les estoy mencionando es moléculas pequeñas o incluso iones con respecto a moléculas grandes, para que no se me vayan a confundir todavía aquí con esta parte. Entonces, cuando son moléculas pequeñas como ósmosis, difusión y bomba de sodio y potasio, van a tener un proceso específico. En cambio, si son moléculas grandes, pues tenemos la exocitosis, la endocitosis y la transcitosis, ¿vale? Que ahorita pues más adelante les explico. Entonces, aquí hay que tener en cuenta algo, que digámoslo así, el flujo que se da de esa sustancia que va a ingresar o que va a salir, ¿cierto? Va a depender de un concepto importante que se llama gradiente de concentración. Entonces, la gradiente es la que va a facilitar comprender, ¿cierto? Si la célula va a gastar energía o no va a gastar energía. Entonces, hagamos la siguiente analogía. En este caso, tenemos esta cantidad de sustancias afuera de la célula, en la parte externa. Y resulta que se requiere ingresar. Resulta que para la célula no hay gasto de energía, ¿cierto? Si
digámoslo así, si la dirección de ese sustrato o de esas sustancias va de mayor a menor. Si va de mayor a menor concentración, pues aquí estaríamos hablando que sería un transporte, un gradiente positivo. Es decir, que aquí no va a haber un gasto de energía. Como no hay gasto de energía, ¿cierto? Entonces siempre va de mayor a menor concentración. Es decir, iría de esta forma. De mayor a menor concentración, estaríamos hablando que va a favor de la gradiente. Por lo tanto, aquí no hay consumo de energía. No consumo de ATP. Recordarle que aquí en este caso la moneda de intercambio energética es ATP, ¿vale? Lo que no ocurre si fuese al contrario. Si va la dirección o el flujo de las dinámicas de la sustancia va de menor a mayor concentración, aquí sí va a haber consumo de energía. Entonces, como va a consumir energía, pues el mecanismo va a ser diferente. Entonces, en ese orden de ideas, hablamos ahorita sí. Para las moléculas pequeñas tenemos transporte pasivo y transporte activo. El transporte pasivo es cuando no hay gasto de energía y cuando tenemos transporte activo sí hay gasto de energía. Entonces, mientras es pasivo, va a favor de la gradiente de concentración de mayor a menor, pero el pasivo es al contrario, va en contra de la gradiente de concentración. Entonces, aquí es donde sí voy a clasificarlos. Entonces, para el caso del pasivo, tenemos la ósmosis y tenemos la difusión, tanto simple como facilitada. Pero en cambio, para el activo, pues tenemos específicamente la bomba de sodio-potasio. Entonces, hablemos de la ósmosis. La ósmosis exclusivamente va a movilizar moléculas de agua. Resulta que la molécula de agua, digámoslo así, es pequeñita, ¿cierto? En cierta medida, que puede atravesar facilito la membrana. Pero resulta que esa ósmosis va a depender de la cantidad de soluto que esté disuelto en ella. Entonces aquí es donde ustedes van a encontrar que hay que si esto presenta, si la solución interna o los solutos en la parte interna, soluto, ya se los pongo por acá. Entonces, este es el exterior y este es el interior. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que aquí en el caso de la ósmosis, como es pasar agua, ¿cierto? Hoy que usamos mejor esa para no hacer otra gráfica. Aquí, en este caso, si se dan cuenta, las moléculas de agua están mezcladas con azúcar. Mira, está mezclada con moléculas de azúcar. Resulta que esa concentración va a generar, digámoslo así, una reacción en la célula. Entonces, suponiendo que este sea la interna, la parte interna de la célula, y esta sea la parte externa de la célula, pues resulta que a medida que vaya a pasar el azúcar, también el agua, específicamente para la ósmosis, va a empezar a ingresar, ¿cierto? En este caso, si se dan cuenta, hay mayor concentración en la parte interna que en la parte externa. Entonces, como hay menor concentración de la misma, entonces el agua inmediatamente se me va a desplazar hacia donde hay mayor concentración de ese soluto. ¿Vale? Lo mismo que ocurre en el caso de las sales. Si la concentración de los dos, si tuviésemos aquí, por ejemplo, 4 bolitas de azúcares, quiere decir que estaríamos hablando de un medio isotónico. O sea, si la concentración de solutos en la parte externa
es igual a la parte interna, estamos hablando de una solución isotónica. Entonces, iso significa igual. Y tónica significa concentración. Se llama concentración. Entonces, hablamos de la isotónica cuando, digámoslo así, la concentración de solutos, tanto en la parte externa como en la parte interna, son iguales, ¿vale? En este caso, vamos a ver, para acá. En este caso, aquí en la parte interna hay mayor concentración de azúcares, ¿cierto? Hay 4 moléculas con respecto a la primera. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? Va a ingresar más agua, ¿cierto? Para controlar la concentración de ella, para bajar la concentración del azúcar que ingresó. Entonces, como va a ingresar, inmediatamente la célula se me va a hinchar, ¿cierto? Como se hincha, se llena de agua, estaríamos hablando de una solución hipotónica, ¿vale? Hipo significa grande, grande. Hipo, pongámosle aquí grande. Y tónica, pues ya sabemos que es concentración. Quiere decir que la concentración de agua en la parte interna es mucho mayor. Por eso la célula va a empezar a hincharse. En el caso del hiper, el hiper es al contrario. El hiper es, por ejemplo, si la concentración es mayor en la parte externa, ¿cierto? Pues el agua se me va a desplazar para allá. Recuerden la parte de la gradiente de concentración. Donde hay mayor concentración es mucho más fácil, digámoslo así, transportar esa molécula. En este caso, el agua, cuando hay mayor concentración, pues se me va a ir hacia esa zona. Por eso en el caso del hiper, vamos a ponerle aquí pequeño. Hay pequeña concentración de ese soluto en la parte interna de la célula. Entonces, por ejemplo, supongamos que estamos trabajando con la sal. Resulta que la sal hay mayor concentración en la parte externa, ¿cierto? Que interna de la célula. Entonces, ¿qué va a pasar con el agua? El agua inmediatamente se me va a ir, ¿cierto? Se me va a empezar a escapar, ¿cierto? Para poder regular también en cierta medida para responder ante esa concentración de sal. Por eso en este caso la célula se me va a empezar a deshidratar, ¿vale? Entonces, dependiendo del tipo de célula, si es una célula vegetal o una célula animal, así mismo se va a llamar el proceso. Entonces, si es turgencia, si es plasmólisis, si es citólisis, ¿vale? Entonces, eso más adelante se los explicaremos en la parte de las temáticas que estamos viendo, ¿vale? Dentro de la programación de biología. Eso frente a esta parte del ósmosis. Hay que tener en cuenta si la solución es isotónica, hipotónica o hipertónica, ¿vale? Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, inquietud? ¿Todo claro hasta acá? Sí, señor. Sí, señor. Nidia, te escuchamos. Gracias. Buenas noches. Hola, señorita Sí, Nidia, ¿cómo va todo? Bien, sí, señor, muchas gracias. Sí, es que estaba concentrada en pues, en los conceptos que usted menciona. O sea, en el soluto, o sea, lo que se va, digamos, a transferir a la parte interna siempre va a ser el agua, ¿sí? O sea, la Sí, en este molécula caso, siempre va a permanecer. igual, sí, señor. Ok, y en el tema, por lo menos que usted mencionaba que, permítame un segundo acá, en la parte de la gradiente, ¿no? De las moléculas pequeñas que usted mencionaba al principio, en las moléculas pequeñas se da el tema de la bomba de sodio-potasio. O sea, la reacción en las moléculas grandes es igual, o sea, Sí, claro.
Entonces recuerden que aquí en este caso lo importante es tener claro gradiente de concentración. Entonces siempre la gradiente de concentración va de mayor concentración a menor concentración. Entonces, ¿qué pasa aquí en el caso de la ósmosis? En la ósmosis solamente va a ingresar agua. Pero ¿de quién va a depender ese paso de agua? De qué concentrado está esa molécula con el cual, digámoslo así, está mezclado el agua. Entonces, por ejemplo, para el caso de la célula, para que en el caso de las células de los glóbulos rojos, para que la célula esté en su estado normal, ¿cierto? Que esté homeostáticamente bien interna y externamente, necesita que la sal por fuera sea esto de 0,9% volumen, ¿cierto? De sal en la parte externa para que la célula del glóbulo rojo pues esté dentro de su estructura normal. Si yo le aumento la concentración de sal en la parte externa del glóbulo rojo, inmediatamente se me va a estallar. ¿Vale? Se me va a estallar la célula porque se me está deshidratando. Entonces, el agua inmediatamente se me va a salir porque hay mayor concentración de sal afuera. Hagan de cuenta que, se lo pongo aquí de la siguiente manera, hagan de cuenta que es un chisme, ¿cierto? Entonces, hay una pelea fuera de mi casa, ¿cierto? Y toda la gente se me va para allá. Entonces, ¿uno qué va a tender a hacer? A revisar, ¿cierto? A ojear qué hay allá. Lo mismo ocurre con el caso del agua. Entonces, como hay mayor concentración afuera, entonces el agua se me va a empezar a salir. ¿Vale? Y eso también influye bastante en el caso de las plantas. Las plantas, cuando hay pérdida de agua, ella inmediatamente o cambia de color, ¿cierto? O inmediatamente se marchita, que es el efecto principal. Se empieza a marchitar. Entonces, como se marchita, es probable que le falte solutos y le falte agua. ¿Vale? Por eso, en cierta medida, más adelante les voy a explicar que en algunos procesos o algunas células van a necesitar, digámoslo así, van a absorber lo que requieren a partir, digámoslo así, de qué sustancias estén disueltas en el ambiente para así mismo decir, venga para acá, yo se lo necesito. ¿Vale? Recordarles aquí en este caso que las células en los seres animales, ¿cierto? Los que se clasifican como célula animal, resulta que ellas tienen unos espacios. Ellas no van a estar completamente juntas. Ellos van a tener un espacio intracelular, intracelular, en la cual esto le va a permitir también comunicarse con el medio y comunicarse entre ellas, ¿vale? Entonces, eso frente a la parte de la ósmosis. No sé si hay alguna otra duda, pregunta, inquietud. Entonces, permítanme, les voy a compartir esta imagen. Me la pongo por acá. Aquí. Y les voy a poner este. Que ustedes lo van a ver, o al menos como a mí me corresponde prácticas de laboratorio. Yo esto lo hago en las prácticas y se ve bien chévere. Venga, pongo esto por aquí. Venga, pongámoslo por acá. Listo, aquí, en este caso. Por ejemplo, aquí en este caso, el glóbulo rojo. Entonces, el glóbulo rojo, cuando es hipertónica, quiere decir que la concentración de esa sustancia que está fuera de la célula es mayor, se me va a empezar a deshidratar el agua. Entonces, va a empezar a visualizarse de esta forma. Cuando la concentración de ese soluto es igual en la parte externa que en la parte interna de la célula, pues la célula va a estar normalita. Pero si la concentración es mayor en la parte interna, la célula lo que va a hacer es empezar a almacenar agua y se hincha. Hagan de cuenta también cuando se habla a nivel general del ser humano,
lo que le llaman retención de líquidos. Hagan de cuenta que ocurre así lo mismo en cada célula de esa persona que está reteniendo líquidos. Entonces, como está reteniendo líquidos, necesitamos cambiar la concentración de esos solutos, ¿cierto? En la parte externa de las células, para que el agua se empiece a regular y pues tampoco me afecte a otras funciones pues de los órganos que estén alrededor de ellas. Lo mismo ocurre para las plantas. Entonces, en el hipertónico se llama plasmólisis. Es decir, en este caso no se me va a deshidratar. Recuerden que aquí en este caso de la célula vegetal, el organelo más grande que tiene es la vacuola. La vacuola, la función principal es almacenar agua, ¿cierto? Y pues sustancias importantes para ella. E incluso ahí también se puede llegar a generar procesos de alimentación de ella misma. Ella misma puede llegar a producir su propio azúcar y empezar a repartirlo. Entonces, por ejemplo, después hablamos de células especializadas, que es el xilema y el floema. Entonces, cada una tiene una función específica. Volviendo al tema, la vacuola es la estructura más grande de las células vegetales, ¿vale? Iniciando pues porque sabemos que las plantas no se mueven, ¿cierto? No se desplazan para buscar alimento. Ellas están quieticas, ellas producen su propio alimento. Por eso necesitan almacenar una gran cantidad de agua. Entonces, si la concentración de ese soluto es mayor fuera de la célula, inmediatamente el agua se me va a empezar a ir hacia afuera de la célula, volviéndola una plasmólisis. Cuando está en estado normal de los solutos, tanto externo como interno, hablamos de una flacidez, ¿cierto? Es decir, la célula está normal, está flácida. Para el caso de la turgencia, en el caso de la turgencia es porque ingresó demasiada cantidad de agua y empezó a hincharse. Entonces, ¿cómo se puede visualizar que una célula vegetal está turgente? Es porque su vacuola está grandota, está empezando a agrandarse. Y eso ustedes en la visualización de... Profe, se le apagó el micrófono. Sí, permítame un momento que aquí tenía un problema. Entonces, acá en este caso, volviendo al tema, para el caso de las plantas, pues simplemente se va a poder identificar cómo está la concentración a partir de la vacuola, ¿vale? No sé si hay alguna duda, pregunta, inquietud, esto, para ya, digámoslo así, arrancar con la parte de la difusión. Para el caso de la difusión, pues también van a haber moléculas simples, ¿vale? Entonces, más adelante yo les explico cuáles son las moléculas que hay en cada proceso para que tengamos en cuenta. Entonces, en la difusión simple también son moléculas simples, ¿vale? Pero ¿qué diferencia hay entre la facilitada? Resulta que la facilitada va a depender de unas proteínas que se llaman proteínas carrier. Y esas se me van a diferenciar porque resulta que las proteínas o los canales iónicos también son proteínas. Pero resulta que aquí hago referencia, vamos a ver aquí, canales. Las dos corresponden a proteínas integrales. Las dos son proteínas integrales. Pero el carrier es específica para moléculas pequeñas. En cambio, los canales son para iones, para que tengamos claro esa parte. Entonces, todo lo que tiene que ver con canal digámoslo así, es una proteína integral, pero que va a transportar iones, va a intercambiar iones. En el caso del carrier, va a ser cualquier otro tipo de molécula. E incluso estas proteínas carrier pueden modificarse dependiendo de qué molécula quiere que ingrese al interior de la célula. Resulta que con respecto a la difusión simple,
En la difusión simple, las moléculas tienden a ser un poco más pequeñas que las de la difusión facilitada. Es que resulta que como las membranas celular, es decir, esta capita, la bicapa fosfolipídica, también es selectiva con moléculas pequeñas. Entonces, por ejemplo, la glucosa. La glucosa puede llegar a ser una molécula pequeña, ¿cierto? Pero resulta que no me va a pasar por esta sección. Entonces, ¿qué va a pasar? Necesitamos de una proteína específica que me permite ingresar la glucosa, ¿vale? Entonces, sigue siendo molécula pequeña, pero no va a atravesar la membrana celular. Va a atravesar esa proteína integral que se llama proteína carrier. Por eso se llama también facilitada, porque va a necesitar de esa proteína para pasar del exterior al interior o del interior al exterior. Recordemos que estos tres mecanismos estamos hablando de un transporte pasivo. Aquí no hay gasto de energía, si se dan cuenta, no hay gasto de energía. Recordándole que es la moneda energética que se dan los procesos biológicos. Adenosín, trifosfato, ¿vale? Entonces aquí era lo que yo les comentaba. Entonces las proteínas carrier, espérame que los puse mal aquí, es carrier. Ahora sí. Entonces, a diferencia de los canales, ¿cierto? Que es la bomba de sodio-potasio, primera diferencia, esto no requiere ATP. Como no requiere ATP, se vuelve un transporte lento. Se vuelve un transporte específico. Se vuelve un transporte con cambio de forma dependiendo de la molécula que vaya a pasar. Entonces, hay un carrier específico para glucosa, hay un carrier específico para aminoácidos y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, como no hay gasto de energía, quiere decir que va a favor de la gradiente de concentración, por consiguiente se vuelve un transporte lento. ¿Qué pasa con la bomba de sodio-potasio? La bomba de sodio-potasio también es una proteína, pero es una proteína es una proteína integral que corresponde a canales. Entonces, aquí sí vamos a necesitar de ATP, ¿vale? Sí vamos a necesitar de ATP. Entonces, aquí en este caso, para las proteínas integrales de forma de canal, va a transportar iones, ¿vale? Entonces, aquí en este caso, el transporte, como va a necesitar ATP, hagan de cuenta que es como si fuera el nitro que le ponen a los carros para poder andar rápido. Entonces, aquí la energía ATP lo que hace es acelerar el proceso del transporte, ¿cierto? Aquí en este caso, pues, va a depender también de la, digámoslo así, en comparación a la primera, es que va a transportar más, bueno, masas no, va a transportar esas moléculas en cantidades grandes. Otra diferencia que también encontramos es eso, que aquí solamente se va a hacer molécula por molécula, ¿vale? ¿Qué pasa en los canales? En los canales puede transportar más de 2 o 3 canales, iones en este caso, ¿vale? No hay uniones específicas, pero pues también pues va a depender también del ion y del agua. También va a depender pues en cierta medida de qué tan disuelta está esos iones para sí mismo empezar a transportarlo de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Este va en contra de la gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir? Que si aquí hay poquito sodio, ¿cierto? Y aquí hay mayor cantidad de sodio. Entonces, como hay mayor concentración aquí arriba, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Este
se me va a empezar a salir porque va en contra de la gradiente de concentración. Suponiendo que en este caso pues fuera el sodio que fuera a ingresar. En este caso va a ingresar, en caso tal de que vaya a ingresar. Entonces quiere decir que aquí hay menor concentración, mayor concentración de sodio y afuera hay menor concentración de sodio. ¿Vale? Hasta aquí, frente a la parte de transporte activo y pasivo, dudas, preguntas, inquietudes. Ahora, frente a moléculas grandes, aquí voy a hacer una aclaración. Resulta que en las moléculas grandes también podríamos hablar de esto, de microorganismos. Los microorganismos también van a afectar, ¿cierto?, a las células. El polvo, perdón, el polvo también va a afectar y va, digámoslo así, bueno, va a ingresar a las células, pues dependiendo de lo que se requiera o dependiendo de la función de la célula. Entonces, ¿qué es lo más importante aquí en este caso para la célula cuando necesita ingresar esas estructuras demasiado grandes en comparación a las anteriores? Va a necesitar de dos estructuras, de las vesículas, o bueno, de la formación de vesículas y del lisosoma. Entonces, una vesícula, ¿qué es? Simplemente es un pliegue de la membrana celular. Entonces, aquí en este caso, si se dan cuenta, en la parte de la membrana se está formando un pliegue. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo de la sustancia que es más grande, entonces se va a depositar acá, ¿cierto? Y la misma célula la va a empezar a enrollar, la va a empezar a rodear de su membrana, ¿cierto? Al punto en que se cierra e inmediatamente la lleva hacia adentro. Eso para el caso de la endocitosis. Si fuera exocitosis, es al contrario. O sea, es el mismo proceso de la endocitosis, pero al contrario. Y además esas vesículas van a necesitar de el lisosoma. Recordemos que la función del lisosoma es degradar. Ella es un organelo que presenta ciertas sustancias tóxicas, ¿cierto? Que ayuda a realizar procesos metabólicos de desintegración lo más rápido posible, ¿vale? Entonces, aquí, mientras se está formando la vesícula, también van a quedar encerradas las lisosomas. O bueno, más que encerradas, más bien se van a ubicar es en la parte externa de ella para empezar a agregar las toxinas para que pueda pues desintegrar lo que se requiere. Recordándoles que las células, las moléculas grandes, ¿cierto? Esas moléculas o esas estructuras grandes necesitan volverse en estructuras más pequeñas. Entonces, hagan de cuenta que es como si fuera un alimento, una manzana, una pera, ¿cierto? Para nosotros poder sacar los nutrientes, necesitamos triturarlo. Necesitamos volver las estructuras más pequeñitas. Lo mismo ocurre aquí. Entonces, esas estructuras, como son grandes, al envolverlas, ¿cierto? Porque no pueden atravesar ni por la célula, no pueden pasar ni por la membrana y no pueden atravesarla por los canales de proteínas integrales. Entonces, la membrana empieza a envolverla para ingresarla. Entonces, pues resulta que mientras la va ingresando, también la está empezando a degradar, ¿vale? Entonces, como la empieza a degradar, inmediatamente pues realiza el proceso metabólico. Entonces, frente a la parte de la exocitosis, permítanme que aquí corrija esto. Esta aquí es exocitosis. La exocitosis ocurre al contrario. Resulta que aquí la exocitosis es como si fueran a desechar lo que no les sirve al interior de la célula. Entonces, aquí van a participar dos sustancias importantes, las anexinas y las calmodulinas. Y resulta que también para este proceso necesita del calcio. El calcio es un mineral importantísimo también para este proceso. ¿Por qué?
Porque resulta que el calcio ayuda a fijar, ¿cierto? Las células, perdón, la vesícula con respecto a la membrana celular. Entonces, por ejemplo, la ayuda a la anexina y la calmodulina las ayuda a generar ese proceso mucho más ligero y mucho más efectivo. Entonces, por ejemplo, la anexina le ayuda a facilitar la unión de las vesículas con la membrana plasmática y pues también sirve como si fuera un puente de membrana. Entonces, hagan de cuenta que es aquí en esta zona. O bueno, más que ahí, para esta parte. Aquí, cuando ya se va a estar depositando aquí en esta parte, en esta zona, inmediatamente están actuando las anexinas para que esta membrana que tenemos acá, esta vesícula, ¿cierto? Se pueda unir facilito a la membrana celular y pues pueda desechar lo que necesitamos desechar. ¿Qué pasa con la calmodulina? Esta en realidad va a permitir activar enzimas precisamente para mejorar la probabilidad, ¿cierto? Para que aumente más la asertividad en esa conexión de la vesícula con la membrana celular. Entonces, esas dos proteínas son relevantes para que pueda desechar lo que no corresponde. Volviendo a lo anterior, hay tres tipos de endocitosis. Está la fagocitosis, está la endocitosis mediada por receptores y está la pinocitosis. ¿Qué diferencia hay? Principalmente se diferencia la fagocitosis de la pinocitosis, es que la fagocitosis puede llegar a absorber microorganismos. Entonces, por ejemplo, los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, para el caso de nosotros, o los leucocitos blancos, algunas se especializan en fagocitar. Entonces las berracas que hacen empiezan a perseguir microorganismos que no les sirven a la parte interna pues, del individuo o del organismo, ¿vale? ¿Qué pasa con la pinocitosis? Aquí va a consumir cualquier otro tipo de sustancia, pero que sea de tamaño inmenso, de tamaño grande, ¿vale? Entonces, como por ejemplo, en el caso de azúcares, de los ácidos grasos, ¿cierto? Que en cierta medida los ácidos grasos disueltos son importantes para algunas partes, para algunos organelos, algunos órganos del cuerpo humano, pues para poder cumplir con su función. Las que son mediadas por receptores, y aquí es donde yo quiero enfocarlo, en esa parte, aquí, quiero hablar de esto, pero algo muy general, de los virus. Los virus, debido a su estructura llena de proteínas, puede llegar a encontrar esa proteína llave para poder ser aceptado por la membrana, ¿cierto? Por esos receptores de la membrana, que por eso las células, cuando dice, bueno, este man se paró acá, no sé si es bueno o si es malo, pero pues entró en la parte del receptor específico, entonces lo va a empezar a absorber y lo va a llevar directamente al ADN, al núcleo. Entonces, en el caso de la mediada por receptores, también no solamente se da para virus, también se da para ciertas estructuras que necesitan ingresar, por ejemplo, hormonas. Hormonas van a necesitar específicamente de ello. Entonces, también, por ejemplo, en el caso de las anexinas y las calmodulinas, también van a interferir en ese proceso, ¿vale? Por ejemplo, también en el caso del colesterol, va a necesitar de unos receptores específicos para poder ingresar a la célula. Vitaminas, factores de crecimiento. Por ejemplo, en el caso de factores de crecimiento, digámoslo así, van directamente al ADN, ¿cierto? Al núcleo, para poder producir proteína específica, ¿cierto? Y ahí sí mismo, pues, cumplir con la función en la parte cuando salgan del interior de la célula. Entonces, ahí son las tres que vemos de forma diferente, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta aquí de la endocitosis. Diego.
Profesor, Señor. cuando una molécula entra a la célula, ¿pasa a un organelo para diferenciar en qué se va a usar lo que está adentro? Sí, sí, inmediatamente ellos reconocen para dónde va. Resulta que cuando se realiza la estructura de la vesícula, inmediatamente va a tener un acompañante. Entonces, dependiendo de ese acompañante, asimismo lo va a guiar hacia donde corresponde. O incluso, para el caso de la endocitosis, resulta que inmediatamente se va a agregar las lisosomas. Entonces, los lisosomas empiezan a degradarlo para poder reconocer y mandar señales hacia dónde tiene que ir. Lo mismo en el caso de la exocitosis. Entonces, si tenemos un material de desecho, entonces se forma inmediatamente la célula, la vesícula. Entonces, como se forma la vesícula, inmediatamente la anexina y la calmodulina también se está agregando allí para desecharlo lo más rápido posible. ¿Vale? Entonces, hagan de cuenta que es como cuando nosotros nos tomamos una pasta, ¿cierto? Uno cómo sabe que en realidad esa pasta me va a servir para el dolor muscular, precisamente en el muslo. Pues resulta que hay unos receptores. Entonces, esos receptores inmediatamente se detectan, ¿cierto? Y pues la sustancia inmediatamente va a ir a donde corresponde. Lo mismo ocurre con esos alimentos. Si necesita, por ejemplo, glucosa en la mitocondria, pues inmediatamente va para allá. Si requiere, por ejemplo, una proteína, una hormona, algo en específico o incluso minerales, también ya ellos por señales se comunican, por señales químicas. Ahí es donde hablamos de los metabolismos. Entonces hay miles de metabolismos que se dan. ¿Vale? No sé si hay alguna otra duda, pregunta. Porque ya todo lo que tiene que ver con transporte de mecanismos de transporte de membrana, pues ya prácticamente lo acabamos. Entonces aquí hay un resumen general. Mire, difusión simple, ¿cierto? Pasa o atraviesa la membrana celular sin ninguna dificultad, sin uso de energía. Tenemos la difusión facilitada, que va a necesitar de proteínas integradoras, o en este caso, pues la imagen los llama transportadoras. Entonces, son específicas. Y hay dos tipos, están los canales y están las proteínas de Carrier. Las proteínas de Carrier son para moléculas pequeñas diferentes a iones. ¿Qué es lo que ocurre con los canales? Los canales sí va a transportar iones, pero acá, en este caso, esos canales van a necesitar de energía. Entonces, de aquí hablamos de en transporte activo y transporte pasivo. Entonces, aquí transporte pasivo y todas, incluso la endocitosis y la exocitosis, son transportes activos. ¿Cierto? El de la bomba de sodio-potasio, la endocitosis requiere de energía, va a gastar energía para poder ingresar ese alimento o ese microorganismo para fagocitar. Tenemos la exocitosis. También el desecho que va a salir requiere de energía. Y aquí tenemos la ósmosis, ¿vale? E incluso, mira, aquí podemos observar que hay una proteína específica que se llama la aquaporina. Entonces, por ejemplo, en algunos organelos que requieren de aminoácidos disueltos, entonces aquí en este caso va a depender de la mayor concentración. Entonces, mayor concentración de solutos va a ingresar el agua. ¿Vale? Entonces, todo depende de la concentración del soluto. En este caso, para esta imagen, como hay mayor concentración de solutos en la parte interna, pues va a ingresar más agua. Si hay menor concentración, pues se va a quedar así. ¿Vale? Y aquí les voy a compartir precisamente el tipo de transporte, el mecanismo y el transporte, la molécula que transporta. Entonces, por ejemplo, la ósmosis transporta agua, la difusión simple, oxígeno, dióxido de carbono, etanol, urea.
Para parte de la difusión facilitada, azúcares, aminoácidos, nucleótidos, un poquito más grande con respecto a la anterior. La bomba de sodio-potasio, por ejemplo, en el caso de la fagocitosis, que ellos realizan más que todo consumo de bacterias, de microorganismos, restos celulares, polvo. Entonces, todo eso lo fagocitan. Tenemos la pinocitosis, azúcares, aminoácidos, ácidos grasos disueltos. En el caso de la endocitosis mediada por receptores, colesterol, hormonas, vitaminas unidas a proteínas, factores de crecimiento y muchas más. Y en el caso de la exocitosis, pues va a transportar específicamente anexina y calmodulina, que son las que le permiten, digámoslo así, transportar el desecho que va a salir. Listo, entonces pues esa era toda mi intervención. No sé si hay alguna duda, pregunta, inquietud del trabajo. Ya estoy a disposición de ustedes. Profesor, Señor. las células blancas que fagocitan virus también tienen un núcleo, ¿no? Pues en realidad esto fagocitan virus, sí. Sí, porque resulta que aquí en este caso está confundiendo los conceptos, porque resulta que los virus no van a ser fagocitados. Ellas lo que van a hacer es ingresar a la célula es por la mediación de receptores, ¿vale? Más no por fagocitar. Recordemos la diferencia. Fagocitar es que la misma célula lo va a empezar a engullir, ¿cierto? Lo va a empezar a rodear. Mire, observemos aquí este. ¿Qué pasa con la de mediada por receptores? La célula no se me va a engullir, sino hasta cuando el receptor de la célula se me va a emparejar con el de la otra. Entonces, por eso hablamos de un receptor y de un ligando. Entonces, hagan de cuenta que es como si fuera una enzima. Entonces, una enzima tiene un sustrato, ¿cierto? Y más la enzima. Entonces, lo mismo ocurre aquí. El receptor de la célula, ¿cierto? Va a ser diferente si yo tengo este. Entonces, si yo tengo una sustancia que es de esta forma, no va a ingresar, mire, porque el receptor no está siendo unido. Entonces, es probable que para este caso requiera de una sustancia que tenga esta forma para que pueda ingresar. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre con los virus? Los virus, ellos reconocen, o bueno, tienen la llave para poder ingresar o construyen la llave para poder ingresar. Entonces, si para poder ingresar requiere este receptor, ¿cierto? Pues entonces ella va a empezar a tener la llave para poder ingresar, ¿cierto? Y la proteína lo reconoce como algo importante que va a cumplir en su interior. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a permitir que ingrese en este caso pues el ADN o el ARN del virus. Es diferente a la fagocitosis. En la fagocitosis lo que va a ocurrir es que si yo tengo este microorganismo, ¿cierto? Este microorganismo, no se ve. Vamos a ver. Suponga que tenga este microorganismo, ¿cierto? Que es una tapa. Ese microorganismo. Resulta que como es demasiado grande, es diferente al virus, porque las bacterias no necesitan receptores. Ellos ingresan, ¿cierto? Si pasan las barreras que nosotros tenemos de manera primaria, si las pasan, ingresan. Entonces, ¿qué pasa con los glóbulos blancos? Ellas las van a perseguir y la van a fagocitar. O sea, lo que hacen es enrollarlas, ¿cierto? ¿Cierto? Rodearlas y listo. La empieza a desintegrar en la parte interna. Entonces, los glóbulos blancos van a tener sustancias específicas. Uno, para desintegrarlas y dos, para reconocerla. E incluso hay una tercera. Los glóbulos blancos, cuando degradan, van reconociendo a ese microorganismo. Y va a decir, bueno, vamos a mandarlo a otro linfocito, ¿cierto? Le vamos a enviar son las características de este bichochito que me está afectando a todo el organismo, a todo el individuo. Entonces, le va a enviar un mensaje a un linfocito. Ese linfocito va a empezar a detallar
¿cierto? Toda la información que le dio el glóbulo blanco, el fagocito, e inmediatamente va a empezar a crear las armas y decir, bueno, aquí ya tengo las armas, vamos contra él, ¿vale? Entonces, lo mismo ocurre en el caso de algunos virus. En algunos virus, resulta que los glóbulos blancos pueden llegar a tener receptores. Entonces, como tienen receptores, pues un virus puede llegar a afectarlas. ¿Cómo la afecta? ¿Cierto? Entonces empiezan a enviar información de que este virus está afectando, digámoslo así, al armamento de la protección principal del organismo. Entonces, como está afectando, entonces ya no va a ir a linfocitos 1, sino que va a ir a otros linfocitos que son de nivel mucho más alto. ¿Para qué? Para que la respuesta a ese virus que está siendo no fagocitada, sino más bien ingresada a una célula, ¿cierto? Para poderla infectar. Entonces, lo que hace es enviar señales para que se genere la respectiva, la respectiva solución, ¿vale? No sé si hay alguna otra duda, pregunta, inquietud. Profesor, ¿y siempre hay solución para cualquier virus o patógeno? Sí, en cierta medida todo depende del virus. Resulta que hay virus que atacan células normales, entonces pues es mucho más fácil reconocerlos, ¿cierto? Pero resulta que hay otros virus, como les decía, atacan directamente al sistema inmune. Entonces, como afecta al sistema inmune, entonces, ¿qué va a pasar? Ya no va a ir un linfocito, ¿cierto? De bajo nivel o de baja categoría, sino que van a ir las de más alto nivel, que son las que le llaman las células killer o las T-killer. Entonces, ellas ya no van a pensar de que hay pobrecita esta que está al ladito del que está enfermito, de la célula que está enferma. No, ellas atacan a lo que haya. Entonces, por eso, en el caso de ese tipo de microorganismos, puede bajar por completo toda la defensa de la persona, ¿cierto? O incluso, como dicen por ahí un meme, o se muere el virus o me muero o nos morimos todos. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Si la respuesta es lenta, pues obviamente las recuperaciones también van a ser lentas. Entonces, en ese orden de ideas, dependiendo de la respuesta que tiene el organismo, de qué tan fuerte sea el organismo, asimismo va a ser rápido su respuesta. Por ejemplo, siempre una gripa, ¿cierto? Que la gran mayoría tienden a ser virus. Hay miles de virus en el ambiente. Hay múltiples virus en el ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que algunos virus, ¿cierto? Que ya nosotros tenemos información de cómo atacarlos. Entonces, ya digámoslo así, la gripa no nos va a durar 1, 2 semanas como la primera vez, sino que nos va a durar 2, 3 días. ¿Qué pasa actualmente? Resulta que ahorita las gripas están durando más, porque resulta que estos berracos virus, pues digámoslo así, se están en cierta medida, entre comillas, como adaptando, ¿cierto? O entre comillas, evolucionando para poder, digámoslo así, sobrevivir. O sea, la única forma en que un virus sobreviva requiere de un huésped que tenga ADN o ARN. Si esa sustancia no tiene ARN o ADN, pues el virus no se va a replicar. Por eso aquí en este caso el virus no se considera un ser vivo porque de manera independiente no se va a autorreplicar, sino que necesita de un huésped para poderse replicar. Necesita, digámoslo así, como la materia prima que le ofrecen estos para que su ADN o su ARN se replique y pues tenga pues sus hijos virus, ¿vale? Sí, profesor, gracias. Ya no tengo más preguntas. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Recordándoles que toda la información que ustedes vayan a usar, procurar citarlos, ¿vale? Y esas mismas citas
son las que a ustedes les van a servir para las referencias bibliográficas. No sé si hay alguna otra duda, pregunta, inquietud. ¿Todo claro? Eso parece, profesor. Señor. Eso parece. Pues sí, ¿cierto? Entonces, pues muchachos, no sería más, pues ya creo que les di toda la información, al menos lo que les puede servir para responder. Hay preguntas de difusión simple, entonces describa cómo las moléculas del oxígeno se mueven a través de la membrana. Ósmosis, describa la dirección del movimiento de agua a través de la membrana semipermeable. Test en el caso de la alta concentración, de la baja concentración. Transporte activo, bomba de sodio-potasio, endocitosis, que es la de los macrófagos, y la difusión facilitada, que es la parte de la glucosa, de cómo la atraviesa. Entonces, pues muchachos, no sería nada más. Pasen excelente noche. Y yo creo que por ahí mañana, sí, mañana que es sábado, estaría al día quienes enviaron avances entre el 10 y el 11, ¿vale? Y más los que envíen hoy. Entonces, yo les voy a enviar esta grabación. Recordarles, porfa, mira, yo a ustedes les estoy compartiendo unas series de enlaces. Vale, gracias. Por ejemplo, estos enlaces que yo les pongo aquí, por ejemplo, en el caso de la de grabación, que quiere decir que ustedes le dan clic acá e inmediatamente les va a aparecer todas las grabaciones de lo que llevamos hasta el momento. Entonces, por ejemplo, la primera webconferencia que tuvieron con la profe Mary, la del componente práctico que tuvieron con la profe Mary, los dos webs de las tareas, de esta tarea que estamos aquí por realizar, recordándoles que hay plazo hasta el 25 para hacer retroalimentaciones y la entrega es el 28 para que no perdamos eso. Hoy finalizamos los IPAs conmigo. Si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, recuerden que yo les estoy asesorando o orientando prácticamente de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Ustedes me pueden escribir por el Teams, ¿cierto? Profe, tengo esta duda, bla, 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 vamos y lo solucionamos. Entonces, yo ahorita, espero que hoy, no, mejor mañana. Yo mañana les comparto, ¿cierto? Nuevamente este mismo enlace mencionándole que ya está actualizado esta tablita. Y ya con eso pues terminaríamos las dos IPAs correspondientes a la tarea de seres vivos. ¿Qué más ustedes van a encontrar? Recuerden que en el foro ya a ustedes les compartí un ejemplo del mapa mental y también les compartí los enlaces, ¿vale? En el caso les voy a compartir, sino que no me ha quedado tiempo, pero les voy a compartir mañana palabras clave que ustedes les pueden servir para la construcción del mapa mental o la puedan mejorar como ustedes consideren. Y también pues se les va a compartir por allí material para que ustedes puedan retroalimentar en el caso o aumentar para la parte del ejercicio número 2. ¿Vale? Entonces pues voy a dejar de grabar.